Mi exposición, así como la del año pasado, va a versar en especial en la mecanización para la alimentación del ganado. En especial vamos a conversar de las reservas forrajeras, de cómo las usamos, de los problemas que tenemos allá, sobre las pérdidas que generamos sobre luego de la confección en el almacenamiento y la extracción y suministro, las cuales son muy importantes. Observar estos detalles para mejorar y ser más eficiente. Ajá, perfecto. Y en especial utilizar una herramienta mecánica para la alimentación, como el mixer, para generar un balance en la dieta, con la dieta que vaya a ser corregida y organizada por los nutricionistas. Y las observaciones a tener en cuenta para el buen uso de esta herramienta en el balance de esta dieta, justamente el efecto sobre la vaca, sobre los posibles problemas que pueda generarse con el uso de la falta de la fibra efectiva, con los excesos de uso de concentrados energéticos, la observación posterior del bosteo del animal, para darnos una idea, y otras observaciones para redondear todo ello, y entre medio un pequeño uso para ir introduciéndonos en la mejora del manejo del mixer y quizás durante la confección de las reservas o durante la elaboración de ciertas reservas, para utilizar el separador de partículas como una herramienta del técnico asesor o de un productor, digamos, bien observador, para entender un poco qué es lo que pasa dentro del rumen de la vaca o durante la confección de un silaje, ver cómo se está trabajando y qué es lo que está ocurriendo, si quebramos o no los granos y si le damos el tamaño o no de lo que nosotros necesitamos posteriormente. Bueno, todo esto justamente para tratar de utilizar bien, lo mejor posible, una herramienta que es el mixer, una herramienta que puede ser un elemento a sacarle mucho provecho, muy importante, y que podemos meter la pata si hacemos una gran inversión y lo utilizamos para distribuir su hilo, como si hubiéramos hecho, como bien podríamos haber utilizado, si es nada más que para eso, utilizar un carro forrajero y listo. Y eso todo acompañado también, ¿a dónde lo distribuyo? ¿Sobre qué lo distribuyo? Si lo tiro en el piso en una batea, y cómo está organizado y ordenado eso para la eficiencia del uso del personal y de la maquinaria en sí. Porque hacer tanto lío para hacer un atachado 2 por día, un batch por día, digamos, como dicen los norteamericanos, no, hay que analizar, porque justamente la idea es utilizar ese mixer para todos los rodeos y darle la mayor cantidad de veces posible para hacerlo más eficiente. Bueno, todo esto es lo que el índice de lo que vamos a tratar de conversar en este tiempo. Vamos a la siguiente. Algunos detalles a observar rápidamente cuando abro una bolsa o cuando estoy consumiendo la bolsa con el silaje es, antes, cuando extraíamos de un silaje y lo dábamos en la pastera o directamente era un suministro, la vaca misma hacía una selección del material que consume, como ella es propia y normal en su selección, en su hábito de tomar el pienso del material. Todo lo que es material que tenga en estado de descomposición, esas bochas o esas piedras de silo, que las llamamos así por color blanco, color rojo, en algunos casos amarillo, o en algunos casos es una pasta negra totalmente echada a perder, ahora puesto dentro de un mixer, lo mezclamos con el resto de todos los ingredientes y lo vamos a ingerir. Grave problema que estamos en principio obligando al hígado a utilizar gran parte de la energía que en principio la habíamos pensado que nosotros la íbamos a utilizar para la producción de leche, para descontaminación y defenderse de lo que nosotros creemos como vivos, que le estamos poniendo todo este material que ahora sí se lo come y antes me lo rechazaba. Segundo, la forma de introducir la pala frontal para la extracción. Si compactamos bien el silo y pagamos por ello y observamos que toda la bolsa no esté rota, para evitar la posfermentación, y después venimos y le clavamos la pala de abajo, levantamos así para arriba,
estamos aflojando por lo menos 1 metro. Cuando se mete el aire se produce la posoxidación. Eso es volver a quemar la energía y las proteínas que están rápidamente fermentadas. Ese jugo pegajoso que cuando tocamos el silo que está ahí brillando al rayo del sol, eso empieza a calentarse y empieza a generar amoníaco y demás gases de la energía, metano y demás, que es por el recalentamiento. Cuando superamos los 37, 38 grados, eso se empieza a ventear y al final, si seguimos con ese problema, es muy probable que si teníamos 3 megas de energía o 3,2, en 24 horas de fermentación, de posfermentación, bajemos unos cuantos puntos y ya no es más por un 20 o un 30%, que es menos energía que la que yo tengo o menos contenido. No es todo lo que dice el análisis, sino que es mucho menos, y lo cual repercute inmediatamente en los niveles de producción. Ya deja de ser ese verde brillante, hermoso, para empezar a ser color castaño y termina siendo hasta ennegrecido cuando llega a 38, 40, 42, 45 grados de temperatura la próxima. Que fíjense, el ingeniero Gustavo Clemente de la Universidad Nacional de Villa María le puso el termómetro y en la medida que iban pasando los días, fíjense en cómo empieza la temperatura, 35 se va, ¿no? 40 y dele, y se va quemando, y es por eso que se viene negro, lo que va quedando como remanente. Después lo juntamos, nosotros no evitamos nada, no tenemos pérdida, no, porque yo junto todo y se lo hago comer igual a la vaca y lo come, pero con las consecuencias posteriores después. Volvemos para atrás una. Entonces, para intentar solucionar en parte, en invierno solamente vemos eso cuando la masa de aire húmedo con la masa de aire caliente que sube, el aire frío, se produce la condensación y lo veo. Pero en verano pasa lo mismo. Por más que no lo vea, el sol siempre está, como se dice normalmente. La posfermentación existe. ¿Perdón? Anda. Ah, perdón, disculpe. Entonces, tenemos fresas o tenemos distintos tipos de... a ver si vamos bien con este. Ajá. O tenemos distintos sistemas para la extracción. Hasta llegar a tener en una pala una fresa o tener una especie de mandíbula para cortar y que me quede de esta forma. De alguna de las formas, o rascar de arriba para abajo con la pala y después juntar de abajo. O tener una fresa que irá a 150, 200 vueltas por minuto con pequeñas cuchillitas que va fresando y después junto de abajo. De alguna forma tratar de tener un frente liso, firme, mantenerlo lo más firme posible para evitar justamente que entre el aire y evitar la posfermentación. En Argentina se ha introducido mucho este tipo de maquinita que al principio decíamos, pero estas ruedas van a empantanarse. Ella, por las huellas que genere, por sus propias huellas, nunca se va a empantanar y llega a 3,5 metros de altura y es muy versátil porque es articulada y es hidrostática, va para adelante y para atrás sin quemar embrague, porque otro de los problemas con los tractores, vivimos quemando embrague, dormimos los pies ahí arriba y tenemos que estar sacando el cambio, manejarlo, ser bastante gauchito para ese tema, y si no dormimos con el pie ahí arriba y quemamos embrague. Entonces, este elemento lo están utilizando tambos de más de 250 animales. Entonces tienen el tractor para bollerear, pero este elemento, que es mucho más barato que un tractor de 80 cb y que tiene solamente 45 HP, con esto le alcanza y le sobra para tratar de ser rápido y no se empantana. Queda colgado solo a donde un tractor ha dejado unos huellones, entonces ella queda colgada, por supuesto, pero el trabajo de ella misma en cualquier barrial no genera ningún tipo, porque tiene 4x4 y son gomas de flotación. Listo. Vamos a seguir. También, siguiendo con esa línea de pensamiento, algunos mixer, la empresa Gergolet de Argentina, de morteros, tiene una fresa en la parte trasera con una cámara de televisión y el monitor dentro de la cabina, va para atrás y entra a fresar de distintas formas los silajes. Tiene una doble turbina con paletas adelante y una entrada ya que se le hicimos hacer más grande para que tenga más eficiencia. De un lado de la placa circular tiene las paletas y del otro tiene 600 vueltas nomás de giro y no 1000, porque si no rompería demasiado el material, y del otro lado tiene a la vez de turbina.
Eso con respecto de un principio de la parte de silaje, de cómo extraerlo, cómo evitar la posfermentación, observar la parte, digamos, de las posibles microtoxinas que vayamos a ingerir en lo que vamos a colocar dentro del mixer. Ahora vamos a la parte de henos. En la Argentina tenemos en nuestra área, en especial la zona centro, Rafaela, Villa María, la zona llamada Sancor, donde es una de las cuencas más importantes lecheras del país. Allí tenemos buen sol y tenemos mucha alfalfa, lo cual intentamos y tratamos, y deberíamos hacer mucho mejor el heno, o tratarlo mejor posteriormente después de haberlo hecho bien, porque a veces lo hacemos bien, pero después lo estivamos mal. Y lo dejamos en el medio del campo, bien derechito, perfecto, en un lugar donde lo guardamos, pero abajo no le ponemos nada y encima no lo tapamos. Entonces, esto lo hacemos diciembre, enero, póngale febrero. Y después viene marzo, abril y mayo, que tenemos altísima cantidad de lluvias y menor condiciones de sol, lo cual tenemos, esto vuelve a producirse una rehidratación en las capas, una fermentación nuevamente, y se empieza a desgregar totalmente esa hermosa alfalfa que teníamos que costó 300 pesos argentinos realizarlo por cada rollo. Lo empezamos a perder en 2, 3, 4 meses y tenemos 30 centímetros, 15 centímetros todo alrededor, es prácticamente el 50% del peso del rollo. Si pensamos que deberíamos valorarlo, que ya estamos perdiendo 150 pesos por rollo, después de 6 meses por dejarlo así, sin tapar y tirado y desordenados en nuestro manejo, porque también lo tenemos acá abajo centrado, que a veces llega mucho más por la penetración de abajo. Deberíamos pensar que quizás por cada kilo de esa muy buena alfalfa que habíamos hecho, podríamos estar haciendo 700, 800 gramos de leche. Habría que darle el costo, además de lo que estamos perdiendo de generar como parte de la alimentación del ganado, lo cual es un montón, es una barbaridad. Y sin embargo, es moneda corriente la observación de este detalle. Lo comento acá para que justamente lo tengan en cuenta. Como justamente también cuando las temperaturas empiezan a subir por la hidratación, en caso de moa, también se levanta la temperatura y se va. Proponemos y vivimos discutiendo distintas alternativas romboidales, distintas formas de generar poliedros o digamos, alguna forma de cubrirlos. Acá puesto de esta forma como lata de conserva no hay ningún problema, porque en estas paredes les es muy difícil la penetración del agua y escurre rápidamente. La cuestión es generar bien tapado acá arriba para que no se vuele, o directamente colocarle postes, troncos, ruedas cubiertas abajo o racks de la construcción, y arriba los rollos bien tapados, o de esta forma bien tapados. Sin taparlo de esta forma es la mejor forma de que se pudran más parejos. Se pudren y bien parejos para no errarle. O hacemos todo bien, pero hagamos control sobre las moledoras. El tema es que hemos llegado a trabajar con algunas moledoras, llegando a dejarle una zaranda de 12 centímetros por 12 y quitarle la mitad de los martillos para lograr, luego de que quedó balanceada, un tallo de determinado tamaño con la hoja más o menos junta, y evitar hacer la mayor cantidad de polvo posible de la hoja, que es justamente la base de la calidad de la alfalfa que nosotros queremos utilizar. Entonces de esto han nacido las nuevas moledoras en Argentina, que tienen cinta transportadora para sacar el material, porque por un sinfín es difícil un tallo así estar llevándolo, y aparte el paso independiente, o sea, lograr el trozado del rollo y el paso independiente, o si yo quiero, pasarlo por un martillo para lograr el tamaño que yo necesito o buscar el objetivo que yo quiero. Por el otro lado, grave problema, acá nosotros tenemos muy grave problema en la forma de suministro, porque en una de esas estamos haciendo una dieta perfectamente balanceada con todo un asesoramiento y después lo tiramos
debajo del alambrado. Esto tiene que ser una circunstancia por una causa especial, donde no pudimos hacer una alimentación en una batea o de alguna forma organizada y ordenada, y bueno, se tira durante 2 o 3 o 4 días, pero esto no tiene que ser algo de moneda de todos los días, que a veces lo vemos, o este uso indiscriminado de las pasteras, donde antiguamente se ponía el rollo y ahora le están volcando la ración, donde hay un desperdicio terrible, o cuando se intentan hacer bateas baratas, que a veces tienen 40 o 50 centímetros nomás de frente, y que están hechos con 2 alambres, encima lo dejan flojo de abajo. Bueno, ahí todo es muy difícil ensartarlo con el mixer, digamos con la bandeja, para llenarlo y encima pretender pasar una sola vez por día a dar todo. Bueno, todas esas barbaridades las tenemos y estamos luchando contra ello. Si vamos a tratar de darle una dimensión, si de un solo lado va a comer un animal, que sea una bandeja, una batea de 80 centímetros de apertura en la parte superior, 45 de profundidad, 40-45 en la base, y que esté más o menos separada del suelo o asentada sobre un nivel superior de suelo del donde esté apoyado el animal, de unos 10-15 centímetros, de forma tal y que tenga 4 alambres, 2 arriba, 2 abajo, cuestión de darle el formato y que no me lo haga flamear. Digamos, si vamos a hacer algo barato y vamos a iniciar una actividad. Luego, con el tiempo, se harán de otros materiales convenientemente. Pero, y de paso, darle alimentación por lo menos 2 veces al día. Y no pretender en una batea de esa, pretender poner todo el alimento en el día. Son cuestiones gruesas, así, generales, como para ir analizando, ¿no? Esto lo hemos estado midiendo, observando las pérdidas que pueden ser del 40% o más tirado debajo de los alambres eléctricos, y lo único que puede andar bien son cuando hacemos comederos móviles o de chapa o de madera, o lo contenemos en un lugar y tiene cierto determinado, y se dan 2 o 3 veces por día de comer, cantidades controladas, porque si no, el animal tiene la tendencia de remover, seleccionar, osar el material y estar produciendo pérdidas. Eso hay que controlarlo, observar los remanentes, eso es muy importante, ver lo que pasa, cómo va el consumo, todo eso forma parte de la estructura en la alimentación. La otra que vamos avanzando es organizarse un poco en la forma en que vamos a trabajar. Con más pastura, menos pastura, con más silaje, con más concentrado o menos, digamos, con más uso de mixer o menos, de zonas de encierro o no, pero tendemos a pensar hacia futuro de organizar alguna área donde vamos a sobrelevar un sector donde va a pasar el mixer, y en el futuro, o sea, toda inversión que vamos pensando hacer, planificarla con anterioridad, buscarle un lugar y vayamos haciendo paso a paso, agregarle una capa de algo, pero no desarmar y armar en otro lado, pensar, cambiar tanto de idea. Entonces, pensar en las pendientes, pensar a dónde va a ir a parar el agua, levantar en un sector donde van a pasar los mixers, ir armando algún tipo de comedero, por ejemplo, como estos de batea de 200 litros que tiene 56 centímetros de diámetro. Esto es para darle 2 o 3 veces de comer por día. También sí tendría que tener más volumen, por eso no podemos estar pasando una sola vez. Tratar de entonces hacer un afirmado especial en este lugar para que pase ida y vuelta el mixer, y de este lado un mejorado con pendiente, donde ya sabemos que la pendiente esta será cerca del 3-4%, y con algún tipo de brosa. Después le vamos agregando una brosa si hace falta, algo para que los animales esto lo vayamos limpiando y estén más o menos confortablemente comiendo. En un futuro podemos decir, bueno, este año voy a hacer 50-60 metros de un hormigón, eventualmente, para dejar unos 60-70 centímetros donde voy a dejar una parte para echar el material del silaje. Digamos, puedo ir corrigiendo en el futuro, pero digamos, voy a ir avanzando sobre inversiones como me parezca. Y en un futuro lejano puedo venir agregando, si hace falta, algún techo, un tinglado o alguna evolución o no. Estos, justamente comparto tu opinión sobre los quinchos, que el negocio lo hace el que vendió el quincho, es cierto. Acá abajo es una porquería realmente lo que queda, no pasa nunca el sol, funciona mucho mejor las medias sombras en ese sentido y la orientación. Es toda una parte de hace al manejo en sí. Pero esto, cuando nosotros hacemos este tipo de alimentación acá a lo largo,
hay que tener en cuenta esto, que el animal genera la selección y hay que pasar 2 o 3 veces por día para volverle a arrimar, porque él genera una selección, no tiene la batea, tengo que volvérselo a arrimar, él vuelve a seleccionar y ahí es a donde metemos la pata de las de andar, sin después nos quedamos sin fibra efectiva, porque él va a buscar primero los concentrados y la fibra si está bien pegadita junto, pero si puede, ella le va escapando en algunos aspectos, más que todo si es material más grosero, no lo va a tomar y si actúa la desecación es muy fácil que se te vaya. Entonces con esta rueda van pasando, se arrastra y lo volvemos a juntar para obligarlo a comer. Seguimos. Bien, esto rápidamente para darle una idea de cómo influyen las pérdidas y a las cuales tenemos que organizarnos, porque puede ser muy importante en el momento de un balance económico que a veces estamos esperando de que aumente el precio de la leche, pero que podríamos estar influyendo nosotros por nuestra organización, nuestra forma de trabajar y la observación que hagamos en un 30 o 40% del valor de la alimentación como pérdida que podemos estar teniendo en todos estos conceptos. Entonces, el principio de la utilización de un mixer es sencillamente una herramienta mecánica en la cual tratamos de compatibilizar el manejo en general. En la Argentina, en especial en nuestra área, es el uso como TMR, o sea, una parte de pastoreo que puede haber una discusión de 2 horas por día a la mañana, 2 horas a la tarde, o hasta 4 a la mañana y 4 a la tarde de pastoreo en tiempo, más o menos, dándole reglas generales, no soy nutricionista, cada uno lo va viendo dentro de eso. Y el resto del día, en algunos potreros que se van haciendo lo mejor posible, ordenadamente, para hacer más eficiente el uso del tiempo en el mixer, en donde va el resto de la dieta, tratando de balancear todos los elementos. La idea es que entonces, en este mixer, tengamos el resto de los elementos que faltan, la mejor forma mezclada posible y balanceada con todos los nutrientes de fibra, energía y los minerales y la proteína, por supuesto, incluyéndola, de forma tal que en todos los bocados que tome el animal esté lo más balanceado posible y que por lo tanto en los momentos de la rumia se genere esa masticación e reinsalivación para incluir en las mejores lecheras de que están pudiendo ingresar esos 12 o 13 o más kilos de materia seca, lograr poner 100, 120, hasta 120 litros de saliva con mucho bicarbonato adentro para bajar el pH. Por la tendencia normal, que para tratar de aumentar y ser más eficiente en cuanto a la producción de leche, la tendencia normal a generar, intentar y colocarle más concentrados. Que ahí vamos a ir viendo algunos aspectos. La tendencia es tratar de lograr mejores silos. Nosotros en la zona donde estamos allá todavía el silo de maíz se puede hacer bastante bien, pero igual se está trabajando mucho, un poquito más al norte, desde Rafael al norte, con lo que son los silos de sorgo. Los silos de sorgo que utilizamos son silos, ¿cómo estoy de tiempo? Porque me puedo estar bandeando. Queda 20 minutos. 20 minutos, bueno. Los silos de sorgo que estamos intentando utilizar, pasando de los sorgos graníferos, siempre de ciclo medio o corto, pero tratando de hacerlo con más de 70-80 quintales por hectárea de rendimiento, como cuando en el momento de la cosecha, y tratar de buscar por el lado del gen amarillo o donde usamos más carotenos, no tenemos altas concentraciones de taninos para hacerlo más digestible y tratar de parecernos más a los maíces. En ese sentido, la composición final es esa. Lógicamente, con el uso de cracker. Cuando ustedes utilicen un cracker, te paso un dato, normalmente ya de por sí, para un mismo tamaño de un mismo cambio puesto en la velocidad de entrada que tiene la picadora, para lograr un tamaño de fibra de 2 centímetros o menos, digamos, o 1,5 centímetros, 2 centímetros, 2,5 centímetros, ahí en eso, en un maíz, cuando lo haces en un sorgo siempre es más corto, porque el sorgo lo corta mucho más fácil. Entonces, y encima, si vamos a usar un cracker, que es importante tratar de utilizarlo en quebrar el grano de sorgo
sorgo que está bastante seco, cuando pasa de ceroso o ya de ceroso en adelante, trata de quebrarlo también, el cracker nos disminuye aún más. Entonces, o por la tendencia normal al hacer el picado fino para lograr quebrarle un poco con la máquina picadora, nada más que a través de la cuchilla, ya queda hecho bastante polvo. Entonces, tenemos muy poca fibra efectiva en ese sentido, que es la que nosotros necesitamos para rumiar. Por lo tanto, si vamos a usar el cracker, hay que capaz que levantar 1 o 2 puntos de la máquina en la regulación, y al utilizar el cracker vemos después con el separador de partículas, que lo vamos a ver en el campo, cómo utilizarlo y ver qué es lo que pasa. Si es el principio que yo necesito que junto con el mixer en el silaje yo estoy usando una proporción importante de lo que es la fibra efectiva para lograr esa masticación y lograr estabilizar la acidez del rumen. Porque si yo después tengo por el otro lado buen contenido de heno, el cual yo lo proceso con un mixer vertical o horizontal que tenga muelas, también lo puedo equilibrar de esa forma. O si tengo el Silopac, también lo puedo procesar de esa forma. O sea, eso lo decide el nutricionista durante y antes, y ponerse de acuerdo en la forma de manejar la dieta. Para eso está el separador de partículas y veremos más o menos cómo nos acomodamos o cómo la acomodamos después. Entonces, esa es la idea del uso del mixer. El que cada bocado del animal tenga todos los nutrientes necesarios para completar la dieta entre el pastoreo y el resto de la suplementación. O sea, pero en Argentina intentamos utilizar no un suplemento, sino que es una dieta balanceada todo el año, de acuerdo, utilizando mucho el silaje con alto rendimiento de grano. La intención es esa, y tratar de reducir la compra del balanceado o del expeller y hacemos grano húmedo también si es necesario, o de comprar el grano seco y después lo quebramos y lo incorporamos para bajar los costos, porque todo lo que más podamos generar nosotros como producción vamos evitando comprarlo de afuera, digamos que son los elementos más caros. El silaje, la tendencia general de los buenos tambos es usarlo todo el año, el silaje, de esa forma y con lo más altamente, con la mayor producción de grano posible. Para cuando la idea general es tratar de ser muy buenos agricultores en el momento de generar un silo de maíz, o sea, hacer un cultivo de maíz o de sorgo, para que sea picado. Otro elemento que utilizamos bastante corrientemente es la soja en R4, R6, picado fino, embutido, hecho la bolsa, con toda una serie de aditamentos y demás, pero bueno, como elemento altamente proteico y también energético por el valor en grasa que tiene, ¿cierto? Por la materia grasa. Pero eso es de acuerdo a cómo venga la mano del año. ¿Estamos? Bien. Listo, vamos a seguir. Entonces, vamos a tener en cuenta de que con el uso del mixer vamos a dar la ración, estuvimos dando la ración, y cuando el animal tiene esa capacidad de selección, puedo tener hasta algún problema por la falta de materia de la fibra efectiva. Entonces, justamente, como primer efecto, me cae a los 2 o 3 días o al día, me cae el porcentaje de grasa butirométrica justamente en la mayor parte de las vacas que comen más, las más hambrientas, las más comilonas. Siempre son esas las que hay que ir observando como punta de lanza qué es lo que está pasando. Después puede por ahí empezar a caminar un poco más lento, porque empieza ella, por un exceso de acidosis, podríamos tener entonces un problema de inactivación de la absorción del calcio, y entonces, por más que le dé alimento que puedan complementar en sí, en la dieta, en la fórmula de la dieta, los niveles de calcio necesarios, pero ¿qué pasa? No lo asimila debido a la acidez que hay. Y entonces lo va a tomar de las articulaciones de los huesos o de las pezuñas, y empieza a endurecerse la vaca, a caminar arqueada, y por los dolores en las pezuñas, las patas, en las articulaciones. Algunos casos ya muy graves dejan de comer, y se produce este problema que con un pH entre 6,5 y 7, las partículas microscópicas que digamos son como si fueran escamas internas dentro del rumen, se apucheren. Esto es un puchero de rumen, y por lo tanto esa parte
que ha sufrido ese apucheramiento en el rumen va a quedar inactiva el resto de su vida. Pasa lo mismo, o sea que la parte del rumen de abajo donde ha tenido ese problema le pasa como al cuarto de la vaca que se pierde por una mastitis, no lo recuperas más. Entonces esa parte del rumen va a dejar de absorber los ácidos grasos volátiles que genera el ácido propiónico, acético y ¿qué pasa? O láctico, y entonces me va a ir bajando los niveles de producción, no lo puedo volver a recuperar. Este es un problema tan difícil y complicado como si fuera una mastitis. Bien, los mixer en general los vamos a sacrificar. Los vamos a clasificar en función de la capacidad de procesar esa fibra larga. Lo tenemos a los mixer que tienen la capacidad de procesar el rollo completo o el megafardo completo. Ahí tendremos los verticales y los horizontales. Aquellos mixer que necesito procesar una parte o un bollo, no el rollo, sino un bollo, una parte que lo tenemos que cortar con una motosierra para ponerle una parte, o desarmar un megafardo o aflojar un poco un fardo común para ponerlo en el mixer que complete el procesado de la fibra y luego tenga la capacidad de mezclarlo, o aquellos mixer que no tienen esa posibilidad y que solamente ya tengo que dárselo trozado de un determinado tamaño a la fibra para producir la mezcla directamente. Y hay una cuarta condición intermedia en desarrollo que en Argentina en este últimos años ya dos empresas, Cestari y Agromec, han empezado a trabajar sobre un tipo de mixer intermedio que se han tomado algunos fundamentos de algunos mixer tipo Rotomix de Estados Unidos, en donde, ya lo vamos a ver, tiene una capacidad intermedia para procesar un poco más la fibra sin tener que tener grandes reductores y muy caros y muy costosos, bajando los costos y haciendo una situación intermedia. Tenemos entonces los rotores verticales, los mixer verticales, un gran batch con forma de balde de albañil, a donde tenemos antiguamente, hace 20 años atrás, tenían 1,60 m, 1,80 m de alto, los sinfines cónicos con las espadas. Ahora ya estamos entre 90 y 1 metro de altura, con mucha más, antes tenían que tener hasta una bancada en la parte superior para sostenerlo, que se quebraban hasta los ejes. Ahora son mucho más robustos, con una caja epicicloidal de reductora, pueden venir de 2 o hasta de 3 rotores. La cuestión que yo domino el largo de corte en gran parte mediante estos frenos, los frenos laterales, donde yo coloco el rollo acá adentro, al comenzar a girar estas espadas y al quedar trabado con esto, lo empieza a cortar, irá sesgándole a medida que va bajando, lo sigue sesgando y cortando y reduciendo el tamaño. Si yo lo saco a esas trabas laterales, va a empezar a circular de alguna forma la cuchilla sin tener una gran resistencia y no lo va a trozar tanto. ¿Qué hace a la diferencia con este tipo de rotor? Los mixer horizontales tienen uno o dos, uno solo o dos acá abajo, y después pueden tener sinfines completos de punta a punta. Son los grandes, son como de 22 metros cúbicos, y entra el rollo completo adentro y lo va a procesar perfectamente. En 5 minutos lo hace polvo. Ese es el problema, que tiene y que está hecho, cierto, todo de chapón grueso, de por lo menos 15 milímetros de espesor, y que tiene todas margaritas de tungsteno, con cuchillas y contracuchillas acá abajo. El tema que es todo fijo. Vos ponés el rollo y está trabajando. Después le agregás el resto de todos los ingredientes y sigue trabajando. Cuando vos vas de acá a la batea a suministrar, sigue trabajando, y cuando vos estás suministrando, sigue trabajando, sigue cortando. Hay que ser muy ordenado para no quedarte sin fibra efectiva. Ese es el problema. Si sos controlador, si sos ordenado y tenés todos los ingredientes cerca, lo vas a poder hacer. Si no, el mixer vertical lo que tiene es más plástico en la forma de manejarlo. Luego tenés dentro de los mixer que tienen una capacidad intermedia, los que hay que hacer bollos. Esto es un rollo, esto es un bollo, una parte, o si no le pongo los fardos abiertos, los pack
ahí arriba y van ingresando. Acá hay unos sinfines que tienen cuchilla, lo van trozando y luego lo mezclan. Eso es interesante, anda muy bien. Y muy parecido a ese tipo, que estaría dentro de este tipo de material, justamente tiene las margaritas, pero son las margaritas lisas de cuchillas, faltan 10, y entonces, de acuerdo a un orden determinado, puedo ponerle los packs los megafardos, los paquetes de megafardo, y me los va, porque tiene una cuchilla de punta a punta que lo va a frenar al material y lo puede trozar. Son de menor costo al de un mixer vertical u horizontal de los grandes, y son un poquito más caros que los mixer mezcladores comunes, que el mixer mezclador común son los de sinfines lisos, o los que tienen pétalos, pero que también trabajan muy bien. En todos los casos lo que hay que evitar es cargar todo en un solo rincón. Para lograr una muy buena mezcla, ya que son de 3 metros o 4 de largo, pongo una pala de acá y una pala de acá y lo voy manteniendo. De última pongo una al medio, pero digamos, siempre de esa forma. Lo fundamental, si vamos a comprar un mixer, esto no tiene que ser discusión, la balanza. Yo tengo que saber exactamente lo que estoy poniendo, aunque sea ingrediente por ingrediente, lo voy anotando, y después que sepa sumar y restar como mínimo, o si puede llevarme la memoria justamente para poder hacer un análisis posterior. Pero yo tengo que saber cuánto pongo de cada ingrediente de acuerdo a la fórmula y cuánto le estoy dando a cada rodeo, o por lo menos en los metros de batea que estoy trabajando. Porque si no, no tengo ningún control. El masomenómetro nos lleva a errores gravísimos. Después las ruedas siempre tienen que ser con tacos de muy buena inclinación para que descarguen barro. La forma correcta de poner dentro de un mixer vertical es como si fuera esto el rollo, ¿cierto? El tarro de conserva en este sentido, de esta forma. ¿Por qué? Porque es la parte circular que va a girar y lo va a ir desarmando. El sinfín, al girar en este sentido, me va a hacer girar de esta forma y me lo va a ir desarmando. Hemos hecho un ensayo con la gente de Acron en donde medimos el consumo de potencia. Ya, por ejemplo, si yo lo pongo a 540 vueltas, o sea, a 2200 vueltas más o menos el tractor, y le pego el palancazo, sepan ustedes que por ese error ya estoy casi en 30 HP de consumo de potencia que le estoy pegando al embrague. Primer error, esto es para medir todo lo mal, ¿cierto? Después, si le tirás de golpe, está vacío, se tranquiliza en muy pocos, en 5 a 6 HP de consumo. Cuando vos le tirás el rollo, digamos, si está trabajando más o menos rápido y se lo tirás dentro del primer minuto, si tiene las trabas puestas, cuando se trabó bien, te consume 100 caballos en tratar de cortártelo. Y luego recién, por eso es que te venden el mixer y te dicen es para 100 HP. No hace falta eso realmente. Se puede hacer de qué otra forma, evitando ciertos problemas. Es poner a dar vuelta despacio el rollo o dejarlo parado, vos lo colocás correctamente, lo pones en marcha despacio el primer minuto, en vez de 2200 a 1800 vueltas el tractor, sin las trabas puestas, durante un minuto, después vas levantando las revoluciones, sin las trabas puestas hasta 4 minutos, entonces después, a los 4 minutos, me va quedando nada más que el hueso central, porque todo esto se desarmó solo, y después le pongo las trabas para llegar a los 10-12 minutos. ¿Me entienden? De completo del trabajo. Y entonces usé 60 caballos solamente de consumo de potencia de la toma de fuerza. De esa forma disminuyo mucho en ese aspecto y hasta las roturas también. ¿Qué trato de hacer en este primer proceso? Cortar en este tamaño toda la fibra y el hueso, por supuesto, yo tengo que terminar de desarmar esta parte central para poder descargarlo. Día lunes, vamos a decir, desarmo 5, 7, 8 rollos, los empujo, hago un tinglado o lo tapo, entonces de ese lugar yo tengo la fibra para posteriormente utilizarla. Saco los 100, 150, 200 kilos, lo que diga por tachada, el nutricionista. Y después agrego todo el resto de las otras. Pero le hago un primer proceso de desmenuzado. ¿Estamos? ¿En qué orden? Normalmente, entonces ahora tenemos cualquiera de los mixers normalmente los vamos a utilizar más o menos de esta forma. Primero de todo, agregamos el heno.
luego los silajes, ya sea de pastura, de silo de sorgo o silo de maíz, lo que sea. Luego voy a poner todo lo que sean las cáscaras, los espeles, los esperes, los concentrados. Luego le voy a agregar los granos húmedos, granos partidos, granos quebrados. Y por último, en la última palada que voy a tirar granos, le echo, bien lo que yo hago, la bolsa con el núcleo vitamínico, mineral, la monancina, lo que sea, y lo voy a descargar con el mixer ya mezclando despacio durante un ratito, 10, 20, 30, 40 segundos, para tratar de que se vaya mezclando más fácil. De esa forma voy a lograr una mezcla más homogénea y evitar que todo el material se me vaya allá abajo. Y después de eso, si quiero, hago la mezcla húmeda, le agrego agua, no un chorro. Cuando él le dijo 50%, 55% de materia seca o humedad en la mezcla total del material, para que tenga cierta consistencia, y después de haber hecho toda la mezcla, yo le agrego el agua para lograr esa humedad, y entonces cada bocado logro que tenga todos los nutrientes y no se me despegue. Y entonces eso yo lo pongo 2 o 3 veces por día para que el animal lo coma, y entonces no me va a posfermentar, porque si yo lo hago una vez al día en un verano, eso posfermenta y toma 40, 50 grados de temperatura en 24 horas. Lo mismo meter la pata y dejar el batch cargado, o sea, el mixer cargado durante toda la noche, porque yo a la mañana si no me tengo que levantar y qué sé yo cuántas vueltas, y eso hierve ahí adentro, sale un humo terrible. Todo eso es pérdida de energía. Bien, seguimos. Esto es más o menos la idea de cómo se vería una mezcla con buena cantidad de fibra para una lechera, y esto algo parecido como para un feedlot. Cierto que es de acuerdo a lo que yo me olvidé por estar apurado, que está regulado, vamos para atrás, ay, que el tiempo me corre, que hay un elemento muy importante. Dale, Giordano, dale. Esto, el orificio reticulomasal, que es el que a mí me está regulando la velocidad de pasaje y por qué la fibra efectiva. Yo con el apuro me olvidé de mostrárselo. Este orificio en un novillo o una vaquillona es mucho más chico, por lo tanto, muchas veces acepta algún grano que esté menos partido y lo va a tener de disgregar si es que tiene la cantidad de fibra que lo vaya haciendo más lento el pasaje, pero es muy importante tener quebrado el grano, partido y la fibra efectiva sobrenadante que no me permita el pasaje tan rápido, que va a flotar el material de la fibra más larga, lo va a regurgitar y va luego a ser masticado y ir pasando con el resto del material que fue mezclado por los movimientos peristálticos para generar toda la colonia de bacterias y tener la asimilación, digamos, todo como lo comentó el nutricionista, en todos sus aspectos. Pero este orificio reticulomasal es el que me regula a mí y la necesidad de trozar más o menos el material y la fibra efectiva y lo que va a pasar más rápido y lo que va a pasar más lento, y es por eso el uso del separador de partículas. Me he olvidado una buena parte del comentario, ¿no? Perdón, para que entendamos todo. Vale. Bueno, y acá está justamente el separador de partículas que tiene, ahora utilizamos hasta 4 bandejas de distintos tamaños, donde la bandeja superior de 19 milímetros es la que voy a tener que observar, que es interesante toda la fibra efectiva que me quede, mayor de 19 milímetros, que hasta 4, 5, 6 u 8 centímetros de largo podría estar en distintas proporciones como elemento masticable. Por eso, o casualidad, ¿qué relación tiene el uso del cúter? Todas las en Europa y Estados Unidos, muchísimas de las enrolladoras y las mega enfardadoras están teniendo unas cuchillas que están dejando cada 7, 8 centímetros cortado ya la fibra interna dentro del rollo que está envuelta. Nosotros estamos viendo ese tema, está ingresando algo a la Argentina, pero justamente como tamaño para el pienso, para que, como él comentaba, que si era demasiado larga y tenía que pastorear, iba a estar demasiado tiempo masticando y no ingería toda la cantidad de materia seca que debía ingresar. O sea que va cerrando mecánicamente algunos aspectos y tiene una razón de ser y de por qué la podemos ir observando. Luego tenemos entre 19 y 8 milímetros, que es ahí en esa segunda bandeja donde vamos a observar todo que tiene que estar el 40 o el 50 o 55% del material, digamos, de cuando está la picadora o cuando está el mixer, que esté en ese lugar ubicado para darnos las proporciones que queremos. Y el grano que se encuentre ahí, si queda alguno, que esté partido y que no esté entero, porque ahí si no vamos a encontrar
como tiene 8 milímetros y el grano de maíz normalmente tiene algo más, todo el grano que en el caso de estar trabajando la picadora, yo lo zarandeo y observo que en ese lugar me queda qué proporción de grano voy a tener. Mientras que debajo de los 8 milímetros, en la otra bandeja me van a aparecer todos los pedacitos de granos y es a eso a donde yo tengo que tener por lo menos un 15, un 20%, un 30% ahí abajo del material. Y en la última bandeja, la más baja de todas, ahí yo después les voy a distribuir a ustedes, cuando estemos en el campo, una serie de cartillas que están acá, donde hablamos de las proporciones y demás. El ingeniero nos va a dar sus comentarios, ideas, en donde tratamos de tener la menor cantidad de harinas posibles, porque eso tiene una velocidad muy rápida de pasaje o una fermentación ruminal muy rápida también, lo cual a veces nos trae algunos inconvenientes. Seguimos. Otra observación importante a hacer es ver los comederos, qué pasa después en los comederos, si nos está dejando muchos remanentes, si hay más del 3 al 5%, si tenemos que agregar algo más o quitar, qué es lo que pasa. Ahí vamos a ver quizás algunos errores en la confección del silaje, ahí vamos a ver qué es lo que el animal rechaza, por qué, cómo lo corrigen, eso lo manejan después todos los aspectos de los nutricionistas. Pero la observación, la lectura del comedero y estar entre un 3 y un 5% y no más de eso de rechazo o de material no ingerido y analizar por qué queda ese rechazo o ese exceso. Qué temperatura le van quedando, si tiene olor agradable o es desagradable. Observar en el comedero cuando distribuimos muchas veces, cuando está mal la orientación de la cantidad de material que vamos a colocar o del qué material pusimos los más pesados y compactos abajo y después los más livianos como los heno arriba, hicimos al revés las cosas, es posible que al primeros chorros, los primeros metros me salga mucho grano y al final mucho más pasto o material de menor digestibilidad. Entonces ahí tenemos un problema, eso hay que observarlo también. Bueno. Después tenemos que observar las bostas, o sea, la defecación del animal, que nos va a dar una idea de cómo estamos manejando ese aspecto. Tenemos, por ejemplo, si está bosteando como un caballo que es muy compacta, eso nos va a dar una idea de que hay un exceso de fibra efectiva, de fibra que le estamos dando. ¿Y qué pasa? Por eso bostea muy armado y seco. Entonces va a tener una saciedad mucho antes y está consumiendo menor cantidad de materia seca energéticamente o digestible. Y estoy dándole volumen, pero no le estoy dando para que produzca. Después, puedo estar trabajando sobre una pastura, como debe estar ocurriendo en esta época, donde suele haber un problema de bosteo demasiado líquido porque falta materia seca. Y entonces, bueno, hay que ver qué es lo que está ocurriendo para corregir esto por justamente la falta de materia seca. O puedo tener una buena bosta que tiene el formato ideal del volcán, ¿cierto? Que cuando cae se aplasta en la zona centro y se expande, queda bien armada. O, si no, la que es grave es esta de color gris, que no es diarreica, pero sí un poco más líquida, bastante más líquida que esta, y que suele generar globitos y mal olor y hasta algunas líneas de sangre, que son justamente las presencias de las acidosis graves. Y cuando a las 2 o 3 horas se seca, esto queda blanco por la no asimilación del almidón. No es sal, sino que es almidón, lo cual me cierra la idea. Esto es como lo vería, que se toma color roja, porque si acá tengo 40, 50 grados en la losa de la zona de preencierro, esto toma en 4 o 5 horas color rojizo y un olor fétido y purulento y empieza a burbujear porque posfermenta todo el almidón y el nitrógeno con un olor amoniacal tremendo debido a la falta de mala fermentación dentro del rumen. Bien, esto es entonces, rápidamente le dimos una vuelta al círculo de donde el mixer está en el medio y todos los elementos que están en íntima relación con la eficiencia del uso de un elemento muy caro y que nos permitiría mejorar muchísimo la producción, saltar de ese bache de 25, 28 para arriba si balanceamos bien las cosas y hacemos una buena TMR. Nada más.